algo que normalmente se ve como, como un defecto, que es falta de vergüenza. Tenía vergüenza torera, pero no tenía vergüenza política. Adolfo Suárez era, en las distancias cortas, era una persona que era mágica. O sea, realmente entraba en una sala y la llenaba. La llenaba. Te hacía sentir que todas las conversaciones estaban enfocadas a la persona que tenía enfrente, lo cual eso es difícil, porque los grandes líderes políticos están pensando más en ellos que en la gente que tiene enfrente, ¿no? Y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nuevo pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes. El éxito de la transición política en gran medida se debe también a la personalidad del presidente Adolfo Suárez. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey. El 3 de julio del 76, el rey firma el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, y en ese momento Adolfo Suárez es un gran desconocido para el pueblo español, a pesar de que ya tiene una larga trayectoria política y profesional y ha ocupado cargos importantes. El general Gutiérrez Mellado me dijo en un momento determinado: oye, Adolfo, además del rey, tú y yo, ¿quién más nos apoya? Porque la sensación de soledad que teníamos en aquel entonces era verdaderamente terrible. Generó sorpresa, no tanto desconfianza. Lo que generó es un gran disgusto entre aquellos que creían que eran los elegidos para protagonizar la transición. Adolfo Suárez es una sorpresa, pero es enormemente coherente su nombramiento con la función a la que estaba llamado a desempeñar. Adolfo, como pasa en la actualidad, en el momento en el que fue elegido por el rey para ser el presidente del gobierno, todo el mundo le criticó por algo. Los únicos, incluso por ser de cebreros. No creo que ningún cebrereño tuviese la esperanza de que el presidente Suárez fuese el designado, pero sí creo que todos los cebrereños se quedaron muy orgullosos cuando se le designó por parte del actualmente rey emérito. Hasta tal punto fue así que se acabó haciendo una fiesta popular el día que se nombró el presidente Suárez, incluso con música. Por lo tanto, fue una celebración que quizá debía haber quedado en el calendario como una de las fiestas locales, pero que en todo caso fue celebrada como el presidente Suárez se merecía. Este crío era de una simpatía arrolladora y luego tenía otro valor grande, una voluntad tenaz y después obediente como nadie. 3 palabras: sentido de Estado. El sentido de Estado, algo que se ha perdido hoy día, era lo que él creía firmemente que podía ayudar a España, y entre todos, gobernando en democracia, podíamos salir de donde habíamos estado. Este museo es un túnel del tiempo en el que vamos avanzando por todo el proceso de cambio social y económico que derivará en ese cambio político, para pasar de una larga trayectoria de enfrentamiento que tiene su culmen sin duda alguna en la guerra civil y en la dictadura, a un proceso de transición y de democracia que ha dado lugar, bueno, pues quizá a una de las etapas más largas de acuerdo en nuestro país. Y repetir una vez más que el futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo. Dentro del régimen era considerado uno de los suyos, y esa es la razón por la que el rey Juan Carlos fundamentalmente lo elige. Él lo que quiere es alguien de dentro para desmontar todo el aparato del franquismo. Pero sin duda fue el primer presidente que le sacó un partido extraordinario a la Cámara, y él sabía comunicar como muy pocos, y desde luego el aplomo ante la Cámara, soportaba muy bien la Cámara, y el aplomo ante la
ante la opinión pública, él no le hablaba a una cámara, sabía que estaba hablándole a todo un país. Y si no digo lo que hacéis siempre, 1, 2, 3... En menos de un año, Adolfo Suárez ha conseguido aprobar la ley de reforma política, desmontar el antiguo movimiento, toda la herencia franquista, legalizar todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, que era el gran coco del franquismo, y organizar unas elecciones generales. Así tengo que salir y entrar. Salir y entrar otra vez. Él tenía mucho miedo en general a los periodistas, a la prensa, porque le habían tratado muy mal. Pero tenía una cosa muy buena, y es que confiaba en los periodistas y las periodistas personas. Entonces, si tú eras Carlos Santos, de Diario 16, él se dirigía a esas personas con toda la naturalidad del mundo. Otra cosa es la prensa en general. Bueno, yo creo que en la relación de Adolfo Suárez con la prensa hubo dos etapas diferentes. Una, mientras fue presidente del gobierno, donde la prensa le dio palos para hacer un fuerte, pero hay una segunda etapa que es en la que yo lo trato más, que es cuando se queda fuera del poder. Entonces, en aquella etapa, que como te digo, es en la que yo lo trato más a fondo, es cuando se me pone al teléfono, cuando lo llamo a su casa y cuando me habla por mi nombre. En esa etapa estaba feliz, estaba encantado de que esos periodistas que tanto lo odiaban ahora lo trataran con tanto cariño y con tan aparente respeto. Y por otra parte, su relación a título particular con periodistas, pues era como con todo el mundo. Suárez tenía la necesidad de intentar seducir a todos y cada uno de sus interlocutores, y con los periodistas pues también lo intentaba. Yo entonces era secretario general de la UNED y entonces yo me puse en contacto con Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era una persona de una calidad extraordinaria, humana, sincero, cariñoso, y él me dijo que si no le importaba que él me mandara por correo electrónico lo que iba a decir y yo lo corrigiera. Claro, yo, con toda la inocencia de cuando tienes, que yo creo que entonces tenía 37 años, o sea, es que era no voy a decir un crío, pero vamos, llevaba año y medio de secretario general, y le dije, pero presidente, ¿cómo me pide usted esto? ¿Cómo voy a corregirle? Dice, perdona, yo me han dicho que tiene muy buena memoria y que creo que podría explicar si ves que he metido alguna pata de la UNED o del Gutiérrez Mellado, o incluso del general, por favor. Digo, pero presidente, va a estar presente su viuda, van a estar... Yo prefiero, por favor, que tú me lo revises. Tuve la inmensa suerte de que esas preocupaciones y esas reflexiones las pude compartir con aquel hombre bueno y excepcional por su inteligencia, su honestidad y sus virtudes militares y cívicas. Y no solo compartirlas, sino dejar en sus manos con entera y completa confianza su difícil planificación y ejecución. Adolfo Suárez estaba emocionado, pero emocionado hasta niveles que él, el personal de la UNED, que estaba en cocina y todo, querían saludarlo. Y él dijo, entro yo, y yo entré con él, y es que era emocionante, o sea, cómo saludaba a la gente, tan cariñoso, o cuando habló con la reina, y me acuerdo perfectamente de una frase, le preguntó la reina que cómo estaba su señora ya estaba enferma de cáncer, y le dijo, ¿cuándo puedo ir a verla?, le dijo la reina Sofía, y él le contestó, señor, usted puede ir a casa cuando quiera. Una de sus ideas motor fue la reconciliación, una reconciliación que él visualizaba para el conjunto del pueblo español, pero comenzaba hablando de reconciliación en su propia familia. Dentro de su propia familia, como en la de otras tantas de toda España, había habido ganadores y perdedores de la guerra, había habido entusiastas del franquismo y perseguidos por el franquismo. Si España tenía futuro, tenía que ser a través de un gran abrazo, de una gran reconciliación de todos los españoles, comenzando por los de su propia familia. Creo que para él la transición es la gran reconciliación de los españoles.
se llevaba fenomenal con todos, menos, bueno, con Fraga menos, pero con Felipe González se llevaba fenomenal, con Carrillo se llevaba estupendamente, ya te digo a nivel personal, vamos. De hecho, cuando ganó las elecciones Felipe González, él recibió 2 llamadas, una de Felipe González diciéndole, oye, tengo audiencia con el rey, ¿cómo le trato? Y luego, por otro lado, tuvo la llamada del rey, oye, que me reúno con Felipe, ¿cómo le trato a este tío? Entonces, conciliaba muy bien y a él era muy buen consejero a nivel muy alto. La capacidad de llegar a acuerdos. Ese es uno de los valores de la personalidad de Adolfo Suárez, que fue clave para el éxito de la transición, para poder acordar también ser capaz de redactar y acordar la actual Constitución, y que hoy se considera, que la ciudadanía considera que es necesario para dejar a un lado, bueno, pues tanta crispación política. Buenas noches, señoras y señores. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla asumido dignamente durante los casi 5 años en que he sido presidente del Gobierno. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del Gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. En numerosas ocasiones se presenta la vida de Adolfo Suárez como una especie de tragedia griega, pero también hay que ver la vida de Adolfo Suárez como la de una suerte de guerrero, de gladiador, que no se amedra ante las dificultades, que no considera a ningún obstáculo imposible de salvar y que solamente se va a rendir al final de sus días ante el Alzheimer, que paradójicamente le obliga a olvidar todo lo que él consiguió. Había, por ejemplo, mítines e intervenciones públicas en las que la gente le increpaba. Me acuerdo una vez en un mitin en Badajoz, en las elecciones del 82, que hubo un grupo de gente que desde un palco pues le decía anda, si tú vienes de la Falange y no sé qué y tal, ¿qué has hecho tú por España y tal? Y Adolfo, muy tranquilo, dijo, entre otras cosas, permitir que hoy usted me hable así, en público. ¡Quiete todo el mundo! Cuando vemos esas imágenes tan proyectadas de Adolfo Suárez sentado solo en el escaño, yo les digo a los chicos, pensad que entonces, hoy parece que si no te haces una foto cuando estás haciendo algo importante, no lo has hecho. Él no sabía que le estaban grabando, no era una pose, era valentía de verdad, estaba dignificando la posición suya todavía como presidente del Gobierno, aunque hubiera dimitido, pero realmente era el presidente en funciones, y si se tiraba al suelo más que su dignidad personal, tiraba al suelo la dignidad de los españoles. Era una persona cercana, una persona afectuosa, una persona extrovertida, una persona que disfrutaba en Cebreros, jugando con la gente de Cebreros, en las fiestas, en los carnavales, en las fiestas de agosto, en la romería, en todas y cada una de las manifestaciones festivas que tenía esta localidad, a la que él tanto quería y que además no había ocasión que él desperdiciase de decir que él era de Cebreros, que provenía de Cebreros. Llevaba con orgullo ser un cebrereño. No,
nosotros cuando se ganan las elecciones en el año 2015 fue una de nuestras apuestas el comprar la vivienda a los propietarios para instalar aquí lo que era la casa natal del presidente. Hoy tenemos en ella todas las condecoraciones y todos los premios que recibió Adolfo Suárez, o la gran mayoría de los premios que recibió y las condecoraciones que obtuvo durante su etapa de presidente del gobierno. Tenemos en primer lugar el Príncipe de Asturias, que se le dio en el año 96 a Adolfo Suárez a la Concordia. Le tenemos aquí, como también tenemos la Orden de Carlos III, la que se le dio antes durante ser presidente y la que se le dio posteriormente cuando ya fallece. No, aquí se habla de Adolfo. Aquí la gente es Adolfo, porque Suárez es la familia Suárez, pero él era Adolfo, y todos los cebreños cuando te hablarán de Adolfo. Yo creo que Suárez es la persona que hacía lo que prometía, no era simplemente un eslogan, ¿no? Y que fue un político consecuente. Llevó hasta el extremo su dedicación a este país, llevó hasta el extremo el hacer que la concordia fuese posible y sobre todo llevó hasta el extremo un andar por la vida con honradez y con honestidad. Algunos desde entonces me guardan un odio eterno, supongo que será eterno, otros con el transcurso del tiempo han puesto a ser amigos míos. Y mucho más desde que dejé la política. Y presumo ahora que he vuelto a tener muchos amigos que tenía en aquella época. Y también es verdad que hay otros que no han vuelto a ser amigos míos y que, desde luego, pues de mí guardan un recuerdo muy penoso para mí y supongo que para ellos también, porque vivir con el odio hacia alguien me parece que es una vida bastante penosa y muy poco enriquecedora. La memoria de Adolfo Suárez está garantizada fundamentalmente porque fue el protagonista de la transición. La segunda razón por la cual esta figura sigue siendo muy estimada es porque está libre de corrupción y con posterioridad hasta el presente la corrupción en la alta política española ha estado muy presente. He llegado al convencimiento de que hoy y en las actuales circunstancias mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Es el presidente de gobierno que desaparece de una forma dramática. Esta caída del héroe normalmente siempre aumenta el pedestal sobre el que lo ponemos. Siguiendo con la metáfora que utilizó en su momento Felipe González y hoy protagoniza, con los presidentes son como jarrones chinos muy bonitos pero que no sabemos dónde ponerlos en casa, siempre están estorbando. Adolfo Suárez se salió de la política y dejó de estorbar, no quiso molestar, no quiso meterse, nunca opinó de sucesores en el cargo. A lo largo de todo el recorrido, cuando nosotros vamos con los grupos, salen distintas anécdotas, porque hay mucha gente que los conoció. Aquí vienen limpiadoras del Congreso a las cuales Adolfo Suárez saludaba todas las mañanas y situaciones tremendamente anecdóticas como taxistas que se aprendieron los turnos de las poquísimas secretarias, porque entonces el gabinete del gobierno se componía de solo de 11 personas, se aprendían los turnos de trabajo porque salía a veces el presidente a pagar la minuta del taxi y le podían dar las quejas o las admiraciones, les escuchaba. Pero el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier tipo de solución que trata de enfocar los problemas del país no son, a mi juicio, un arma legítima, porque precisamente pueden desorientar a la opinión pública en que se apoya el propio sistema democrático de convivencia. Creo que en su epitafio pone algo de que fue posible la concordia o algo así. Ver cómo está depolarizada la política, los insultos, o sea, el mundo ahora mismo político a él le horrorizaría. También si estuviera él, a lo mejor no estaba tan polarizado, quiero decirte. Al ser un hombre de concordia, a lo mejor hubiera llamado a capítulo a más de uno y le hubiera puesto las pilas. Les prometo que donde quiera que esté me mantendré identificado con sus aspiraciones, que estaré siempre a su lado y
y que trataré en la medida de mis fuerzas de mantenerme en la misma línea y con el mismo espíritu de trabajo. Muchas gracias a todos y por todo. Buenas noches.